Autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar está de luto por el fallecimiento de su fundador y coordinador general, licenciado Raúl Padilla López, por lo que solicito respetuosamente un minuto de silencio. Muchas gracias. A continuación, veremos un breve video para recordarlo. La Cátedra Julio Cortázar surge a finales de 1994. Tanto Gabriel García Márquez como Carlos Fuentes ya habían tenido antecedentes de participación en diversas actividades de la Universidad de Guadalajara. En ese entonces que yo era rector de la Universidad de Guadalajara. La creación de la cátedra tuvo que ver con que Carlos Fuentes y García Márquez fueron reconocidos, digamos, por el gobierno mexicano, junto con otros 38 creadores eméritos, con sendas becas muy bien dotadas. Eran becas de $3,000 mensuales cada una. Ninguno de los dos querían recibirlas por lo que implica para un intelectual de la naturaleza de ellos, intelectuales críticos, como debe de ser un intelectual, el recibir apoyos o algo parecido por parte del poder, ¿no? Que tiene que ver con la crítica hacia el poder. Pero los dos coincidieron en que, por las condiciones existentes en ese entonces, en encontrar una fórmula para no recibir esos apoyos gubernamentales, pero que finalmente tuvieran un destino que ellos propusieran, pues para, digamos, no desaherar al gobierno. Y lo que encontraron, la iniciativa fue de Carlos Fuentes, lo tengo que decir, pero a García Márquez también le cayó muy bien. Esas mismas becas, donarlas también de manera vitalicia a la Universidad de Guadalajara, para que con esos recursos se hicieran un homenaje permanente a Julio Cortázar, a quienes ambos sentían, pues como, digamos, el tutor, el principal mentor de la generación del boom literario latinoamericano. Y ese fue el antecedente. El ver a la Universidad de Guadalajara, una institución seria, sólida, con muchos programas culturales, literarios particularmente. En nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una cordial bienvenida al doctor Mauricio Merino Huerta,
director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. El doctor Merino dictará la conferencia magistral Las trampas del combate a la corrupción en México, y la semblanza estará a cargo de la maestra Carla Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos, a quien cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos sean todas y todas esta tarde a la Cátedra Julio Cortázar. Antes que todo quiero agradecer en donde esté al querido licenciado Raúl Padilla López en su calidad de presidente de la cátedra por haberme hecho el honor de presentar este señorón esta tarde aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Pues bueno, Mauricio Merino es y ha sido un hombre de su tiempo. No solo es testigo prominente de una importante serie de transformaciones que le han cambiado el rostro a este país, sino que él mismo ha sido un actor clave en ellas, ya sea desde los organismos gubernamentales, la academia o la sociedad civil organizada. En otras palabras, un intelectual integral en la historia reciente de México. En 1978 comienza sus estudios profesionales en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, la cual técnicamente le toca, y lo cito, estrenar. Producto de escuelas públicas, como más tarde él mismo se definiría, valora su paso por la FES Acatlán no solo como formativo, sino también como definitorio de su vida académica e intelectual. Allí, por ejemplo, conoció a dos de sus primeros mentores, a Enrique González Pedrero y a Roberto Salcedo Aquino, con quienes colaboró durante muchos años. Aún siendo estudiante, Mauricio Merino comienza a asistir al profesor González Pedrero, a quien sigue hasta Tabasco, cuando éste es elegido gobernador de dicha entidad. Allí se desempeñó como coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo, lo cual le ofreció un primer acercamiento al funcionamiento y a la importancia de los gobiernos municipales para el recto funcionamiento del Estado, así como el uso de los presupuestos públicos. Posteriormente, también junto a González Pedrero, parte como agregado cultural a la Embajada de México en España, donde asimismo cursó sus estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en el Centro de Estudios Constitucionales, de las cuales se gradúa en 1992. Ese mismo año comienza su carrera académica como profesor investigador en el Colegio de México. Sus primeros trabajos están guiados por una preocupación profunda por la transición democrática, por los equilibrios políticos y por el papel que desempeñan las instituciones, tanto las formales como las informales. Así ve en el proceso de transformación del PRI a finales de los años 80 y principios de los años 90 la posible culminación de un proceso que él considera aplazado, pendiente, como lo denomina, en sus propias palabras, el de la democratización de México. Merino comprende la democracia de una manera compleja, una definición que corre por dos pistas y que me parece, sintetiza de forma magistral su vocación intelectual. Por un lado, la democracia es insoslayablemente el imperio de lo público y de la libertad como bien común, con la pluralidad como condición perenne. Por otra, la democracia también significa el correcto funcionamiento de las instituciones estatales en el sentido de que estén formalmente abiertas a la participación y al escrutinio de los ciudadanos. Así, la democratización de México no se define, en sus palabras, en los resultados de la contienda electoral, tampoco incluso en que los órganos de gobierno actúen apegados a legalidad. Todo esto fracasa si la sociedad civil no se entiende a sí misma como principio y fin de toda política posible y reclama para sí misma el espacio público. El doctor Merino se involucra en lo público y se arriesga a defender lo que considera que es lo correcto. Esa vocación lo lleva a ser consejero nacional electoral del entonces Instituto Federal Electoral, en una generación de consejeros electorales en las que se encontraron Jacqueline Pechard, Alonso Lujambio y José Woldenberg, entre otros, en una institución que le toca supervisar y avalar la elección donde por primera vez en más de 70 años hay alternancia en el partido que gana la presidencia. Así, es testigo y actor privilegiado del cambio político del país. Dos casos marcan también su paso por el IFE: los financiamientos ilegales a las campañas presidenciales del PRI y el PAN, conocidas en los medios como los escándalos del Pemex Gate y Amigos de Fox.
Ambos casos son importantes, ya que junto con los comicios del año 2000 terminaron de materializar la autonomía y la capacidad de fiscalización del árbitro electoral, el cual fue apto para hacer la investigación e imponer multas a los partidos políticos. Pocos años después, en el año 2003, se integra al Centro de Investigación y Docencia Económica como profesor investigador y en el cual durante 6 años se desempeñará como director de la División de Administración Pública y donde funda, junto con una serie de organizaciones e instituciones educativas, la Red por la Rendición de Cuentas, que hoy es albergada aquí en la Universidad de Guadalajara. Es en el CIDE donde Merino desarrolla un complejo y fructífero aparato teórico y metodológico que enfocará el estudio de la corrupción y la rendición de cuentas. Es así que desde las ciencias sociales lo que busca Merino es entender lo que él denomina los dolores de la sociedad, las huellas que éste deja para, en sus propias palabras, mitigarlo, para cambiarlo, para que no se siga repitiendo. El siglo XXI, valga mencionarlo, ha sido paradigmático en la explosión de dicho dolor, sumado a la ira, el desasosiego y la inequidad. Si bien los grandes movimientos sociales de los 60 y los 80 se tomaron en serio la indignación provocada por la falta de inclusión en los sistemas políticos y económicos, en las últimas décadas la frustración por el deterioro del medio ambiente, el enojo por la violencia de género y el descaro de la brecha entre ricos y pobres se han convertido en el motor de movilización social tanto a nivel global como local. Para ilustrar esta desigualdad, según el Foro Económico Mundial, el 99% de la población es más pobre que el 1% y tras la pandemia, esta polarización se agudiza y se hace más fuerte, es decir, los pobres se han vuelto más pobres y los ricos más ricos. Mauricio Merino, en su obra y sus intervenciones públicas más recientes, ha hecho patente lo inaplazable de actuar, de la necesidad de aminorar estos problemas que aquejan a la sociedad. De hecho, el seminario que está impartiendo en el marco de la Cátedra Julio Cortázar se titula Los primeros años del siglo XXI, entre la desesperanza, la ira y la desigualdad. Esa sensibilidad social y compromiso político lo han llevado a ser integrante de diversos organismos como la CONAPRED o la comisión redactora que apoyó al proceso constituyente de la Ciudad de México, a ser investigador en el Wilson Center y profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, a ser articulista en La Jornada y en El Universal, comentador y analista en distintos programas radiofónicos y televisivos, así como miembro de comités y consejos, tanto nacionales como internacionales, que incluyen el Banco Interamericano de Desarrollo y la Academia Mexicana de Ciencias, entre otros. Su trayectoria lo ha hecho merecedor de premios y reconocimientos como el Premio Nacional a la categoría de Excelencia Municipalista 2022, el Premio Nacional Benito Juárez al Mérito Ciudadano 2018, el Premio José Pajés Viergo y el Carlos Pereira, entre muchos otros. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su desarrollo como académico lo ha llevado a publicar directamente más de 18 libros donde destacan La democracia pendiente, ensayos sobre la deuda política de México, la participación ciudadana en la democracia, gobierno local, poder nacional, la contienda por la formación del Estado mexicano, el régimen municipal en los Estados Unidos mexicanos, el futuro que no tuvimos, crónicas del desencanto democrático, la transición votada, crítica a la interpretación del cambio político de México y rendir cuentas en situaciones de emergencia, un modelo basado en la evidencia donde comparte la autoría con otros investigadores. Además, su vasta producción académica ha hecho que participe como coordinador, editor, autor de capítulos de libros y artículos en más de 200 publicaciones, tanto nacionales como internacionales, bajo diversos sellos editoriales. Su certeza de que la vida en una democracia es definitivamente pública lo ha llevado a participar y fundar diversas organizaciones. Nosotros, con X, organización que funda en 2017, por ejemplo, nace de la premisa de que la ley es para usarse y para usarse colectivamente. El punto es fortalecer a la sociedad civil para que pueda organizarse por sí misma, para asimismo robustecer al Estado de Derecho. Se trata de una red social en un sentido amplio y profundo de la palabra. Igualmente, su rol de intelectual lo distingue como un comunicador agudo y conciso que discute los problemas más acuciantes de la realidad mexicana de manera profunda y que interviene decididamente en la esfera pública cuando es menester hacerlo. Sabe usar la palabra y la usa valientemente. Así ha quedado de manifiesto cuando señala todas las asignaturas pendientes para combatir realmente la corrupción en el país. Reconoce al INAI y al Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, considera insuficientes las penas para castigar los delitos cometidos, dado que no se atienden las causas que dan pie a ellos. Igualmente, critica la complejidad de los sistemas de rendición de cuentas porque alejan a los ciudadanos de la participación democrática.
Mauricio Merino, como puntualicé al principio, es una persona clave en el entendimiento del México moderno, no solo por su visión, sino principalmente por su acción, su actuar informado, consciente y sensible a su realidad. Me es realmente grato presentar a Mauricio Merino, uno de los actores clave de la transición mexicana, académico intachable y ciudadano comprometido. Muchísimas gracias, querido Mauricio. Iba a pasarme para allá, pero me voy a quedar aquí para acompañar a la rectora Carla Planter, si ustedes me autorizan. Debo confesarles que me siento rebasado y tengo sentimientos encontrados, agridulces, la verdad. Rebasado porque la rectora ha hecho una presentación en la que apenas me reconozco en algunas de las líneas. Muchas gracias, rectora. De veras, muchísimas gracias. En todo caso, lo que sí puedo acreditar es que he intentado trabajar mucho y con un compromiso sincero por la democracia, efectivamente, y por la igualdad en México. Gracias, de veras, rectora. Y comparto con la rectora, además, pues esta rara sensación, la verdad, que traigo desde hace ya varios días, de haber sido, junto con la rectora Carla Planter, pues la última persona que designó, que invitó Raúl Padilla a esta cátedra, Julio Cortázar. Siempre es un honor estar, en cualquier caso, en esta cátedra, pero haber sido la última persona designada por el licenciado Raúl Padilla añade, espero que lo entiendan ustedes, una carga fuerte, emocional, adicional. Así que muchas gracias, rectora, por su presentación y gracias a todas y a todos ustedes, amigas, amigos, queridos, por acompañarme en esta sesión de trabajo. Efectivamente, hemos estado trabajando a lo largo de la semana discutiendo sobre los problemas del siglo XXI, un siglo muy desafiante, muy agobiante en varios sentidos. He tenido el privilegio de estar acompañado de un grupo extraordinario durante el seminario convocado por la Cátedra Julio Cortázar en estos días. Pero nos propusimos para esta conversación final no reproducir lo que se dijo en ese seminario, que seguramente recuperaremos después en una publicación posterior, porque ha sido muy importante, sino hablar de la corrupción en México, del combate a la corrupción en México, para ser más preciso. Les confieso a ustedes que había yo venido preparando mis documentos teóricos, académicos, revisándolos, poniéndolos en orden para esta conferencia, para esta conversación, prefiero llamarla así. Pero el caudal de acontecimientos que nos han inundado en estos días, especialmente en materia legislativa, la idea según la cual el Sistema Nacional Anticorrupción es prescindible, o apenas el día de hoy, el Sistema Nacional de Transparencia se pensó que podría ser también eliminado de nuestra órbita jurídica. Me hicieron rectificar. Dejo los apuntes que hice para una publicación posterior, la cosa más teórica, más académica, y porque creo que debo concentrarme, y espero que me perdonen ustedes. Y lo hago además en honor de alguien que siempre luchó por eso, porque las cosas fueran claras y se batieran abiertamente. Me refiero obviamente a Raúl Padilla, a quien me imagino sentado en esa silla donde solía sentarse. Yo creo que no debo desaprovechar esta oportunidad. Les ruego que me perdonen por haber abandonado el guión original de esta conversación. Prefiero dedicar estos minutos a explicar a ustedes por qué estoy en franco desacuerdo con esas decisiones que se han venido ya tomando algunas y perfilando otras para prácticamente desaparecer
los sistemas que con tanto esmero se fueron creando durante los últimos años para que creciera el INAI, para que se pudiera convertir en un sistema nacional y el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Déjenme platicarles que en el año 2015 tuve la oportunidad de estar en las deliberaciones en donde se empezó a diseñar la reforma constitucional que finalmente llevaría, después de haber impulsado la creación del Sistema Nacional de Transparencia, que llevaría, digo, a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Había un ambiente favorable a este tipo de debates porque acababa de suceder el escándalo, recordarán ustedes, de la así llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y de su señora esposa. Había pasado además el sexenio, los episodios de Ayotzinapa, y había una presión no solamente nacional, sino una presión mundial para que esa tendencia a adueñarse de lo público se interrumpiera en definitiva. Había pues lo que John Kingdom, un autor especializado en temas de agenda pública, llama una ventana de oportunidad. Y había además un impulso previo gracias a la creación del Sistema Nacional de Transparencia. En ese marco se discutieron tres argumentos que a su vez se habían derivado de investigaciones previas, muy bien elaboradas por un amplio equipo de investigación en el que sí también tuve la oportunidad de colaborar. La estructura de la rendición de cuentas en México fue un libro que sirvió de referencia en aquellos años, publicado por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en aquel momento. Pero el equipo de investigación ya había dado cuenta del diagnóstico de origen a partir del cual era necesario revisar nuestras instituciones para combatir la corrupción. En esa investigación y en ese diagnóstico, que fue ampliamente compartido en el ámbito académico, pero también en los territorios de la decisión política, se afirmó primero que había que combatir la discrecionalidad y la ausencia de contrapesos en el régimen político mexicano. Esto se entiende, creo que con claridad. Es fundamental, era fundamental y sigue siendo fundamental evitar la discrecionalidad. Robert Klitgard, uno de los clásicos del estudio de la corrupción desde los años 90, había propuesto ya que la ecuación de la corrupción era la discrecionalidad más la opacidad menos la rendición de cuentas. Esa era su ecuación para estudiar los problemas que causan la corrupción. Voy a eso también un poco más adelante. Discrecionalidad, más opacidad, menos rendición de cuentas, era la fórmula y sigue siendo muy citada, Robert Klitgard. Así que había que evitar la discrecionalidad. El INAI ya había abierto por lo menos la brecha para ir quebrando la opacidad, pero faltaba romper la discrecionalidad o sentar por lo menos las bases institucionales para que eso sucediera. En segundo lugar, era evidente que había un problema que en su momento denominamos de fontanería democrática. Es decir, las instituciones encargadas de controlar al sector público y su relación con los privados, de fiscalizar, de integrar expedientes cuando se encontraban casos de corrupción que presumían delitos o faltas graves de corrupción de carácter administrativo, las instituciones que controlaban al Poder Judicial, etcétera, estaban fragmentadas, no había conexión entre ellas. La metáfora de la fontanería democrática nos servía entonces para explicar esa desconexión, porque no es que no existieran las instituciones, sino que no estaban vinculadas entre sí, no hacían un esfuerzo de producir información que fuera útil a su vez para el resto de las instituciones encargadas de combatir las causas originarias de la corrupción. Había que romper la fragmentación.
Por último, obviamente había un problema de fondo en la concepción del combate, y sigue habiéndolo, del combate a la corrupción, que era, insisto en jugar con los tiempos verbales, era y sigue siendo el problema de la concepción de la corrupción como un asunto individual. Esto es, de la individuación de la corrupción, que a su vez está vinculado con otro, que es la idea de que la corrupción solo puede ser atacada cuando ya se cometió, ex post, no ex ante, y siempre cometida por individuos, no por redes, no por grupos, no por organizaciones, que en su momento he citado Stefano Fumarulo, ya en el seminario previo que tuvimos, decía este asesor de la Comisión del Parlamento italiano para combatir a la mafia italiana, la de a de veras, decía en una conversación que tuvimos en México, en uno de los seminarios internacionales de la Red por la Rendición de Cuentas, que hoy están albergados venturosamente en la FIL Pensamiento, nos decía: ustedes están equivocados en México y en general en América Latina, porque creen que la corrupción es un asunto de personas corruptas a las que hay que castigar una vez que ya cometieron el daño. La corrupción es siempre un asunto de redes, es siempre un asunto de grupos que se ponen de acuerdo para obtener beneficios de carácter privado de lo que debe ser público. Es, pues, decía Stefano, crimen organizado. Había que romper, por lo tanto, la individuación o el criterio según el cual castigar individuos de manera aislada, aún metiéndolos a la cárcel, meter más peces gordos, que es uno de los criterios que se ha usado y se ha repetido en los medios muchas veces, ustedes lo han escuchado, hay que pescar peces gordos, pero dejando intactas, lo he dicho 1000 veces, lo digo 1001, intactas las aguas donde esos peces crecen. Había pues que romper la fragmentación, había que modificar las causas, ir al ex ante y no solo al ex post, y había que luchar contra la discrecionalidad en la toma de decisiones. No era sencillo, les confieso a ustedes, avanzar en esas direcciones en un ambiente tan crispado como el que vive México, con las personas que cometen actos de corrupción por un lado, y por el otro lado con quienes de hecho participan de los actos de corrupción. Finalmente, quienes debían tomar las decisiones en este sentido eran los integrantes de la propia clase política, que de un modo u otro se sentían aludidos cuando hablábamos de estos temas. Sin embargo, por fortuna, ya les digo, el ambiente en aquel momento era mucho más propicio a hacer reformas constitucionales y después legales que simplemente a dejar pasar el asunto. No hay, por otra parte, una definición acabada sobre qué cosa es exactamente la corrupción. Infortunadamente, en el mundo académico de nuestros días todavía no hay una definición compartida universalmente, convencionalmente. La más conocida, la más frecuentada, lo ha puesto en la mesa Transparencia Internacional y dice que se trata del abuso de la autoridad concedida para obtener un provecho indebido. Es decir, las piezas para entender esta definición son eso, que hay una persona investida de autoridad y que esa persona abusa de esa autoridad que le ha sido concedida para sacar un provecho propio, indebido. Se olvida, sin embargo, que ese provecho no siempre es económico. La captura de lo público, como prefiero decirlo yo, la apropiación ilegítima de lo público, es una definición que prefiero por encima de la que acabo de citar. Atraviesa no solamente por llevarse el dinero a la casa, sino, y esto es lo delicado, por acrecentar la esfera de poder propio. La corrupción es siempre captura. ¿Qué se captura? Lo público. Y al capturarse pierde su naturaleza originaria. En términos más o menos coloquiales, simples, se dice con razón que se corrompe todo aquello que pierde su naturaleza original, en demérito de esa
de esa naturaleza original, lo que se degrada en relación con lo que debió ser. La corrupción de lo público atraviesa por tres temas que puso sobre la mesa en su momento Nora Rabotnikov, y a quien cito constantemente. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo que se degrada? ¿Qué es lo que pierde su naturaleza original? En primer lugar, lo público es lo que es de todos, es lo colectivo, es en donde todas y todos estamos involucrados. Si lo público se vuelve de unos cuantos, si lo público se vuelve para provecho de unos cuantos, de un grupo o de uno solo, pues se degrada su naturaleza original, deja de ser público para convertirse en un asunto privado o capturado. La segunda definición de Nora Rabotnikov dice que lo público es lo que se sabe, lo que se conoce, lo que se publica. Decimos, vamos a publicar este libro, este artículo para que se sepa. Si lo público se esconde, si se vuelve sigilo, pierde su naturaleza original, se corrompe. Lo público es también lo que es accesible, lo que está abierto, lo que no está cerrado. Una calle, un parque, un espacio que está abierto para que cualquiera pueda transitarlo, es un espacio de suyo público. Si se cierra, si se clausura o si se vuelve selectivo para que solo algunos pasen por las razones que sean y otros se queden fuera, pierde su naturaleza original, el sentido de lo público. Pues bien, la corrupción es la apropiación ilegítima de eso público por cualquiera de estas vías o incluso por las tres. Se corrompe aquello que pierde su naturaleza original, es decir, lo público se vuelve de unos cuantos, lo público se vuelve asunto secreto, lo público se vuelve excluyente, selectivo, tramposo. Usted sí, usted no, usted pasa, usted no pasa, usted es de los míos, usted es de mis adversarios, por lo tanto no pasa. Este es el problema de la corrupción. No es solo esa acumulación de dinero y no solo es castigar a las personas que ya se llevaron el dinero a su casa cuando el hecho ya está cometido, sino la gran batalla que este país tiene que dar, porque todavía nos falta mucho, pero mucho camino para sentir que realmente estamos haciendo lo correcto, es no actuar en el ex post, sino en el ex ante. Modificar en efecto, como decía la rectora Planter, las causas que generan la corrupción. Y la principal causa que genera la corrupción, insisto, es la captura de lo público. Hay una cadena, yo le llamo coloquialmente y me permito ponerlo hoy en esta cátedra, el decálogo maldito. Ustedes perdonen por estas palabras. Hay una cadena de captura en este país que estoy seguro que ustedes van a reconocer de inmediato. Son 10. 1, los puestos públicos. En México hay un sistema de botín. Esto quiere decir que quien llega a un puesto de alto nivel, sea político o sea por designación, considera que esos espacios que debe nombrar le pertenecen. Es decir, no nombra en función de méritos como podría hacerlo y confianza, trayectorias y cercanía, prueba inequívoca de que se tienen competencias y que se tienen las habilidades, las aptitudes para desempeñar un cargo, sino solo lo político. El sistema de botín atraviesa por repartir puestos públicos a los amigos, a los cercanos, a los leales, a quienes integran un partido político. Está muy normalizado este sistema, es parte de nuestra vida cotidiana. Hoy, por ejemplo, solamente el 1.3%, dice nuestro informe País sobre el combate a la corrupción, editado por el Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas que alberga CUSEA, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, cuyo rector, gracias rector, nos acompaña esta tarde y que ha hecho posible todas estas investigaciones. Dice nuestro informe que solo el 1.3% de los puestos del gobierno federal
son designados de conformidad con un sistema profesional de carrera. El resto se designa por simpatía política, por amistad, por filiación, incluso familiar. Hay una captura evidente de esos puestos que no corresponde con la necesidad de garantizar que cumplirán a su vez con su cometido, sino que cumplirán con la cuota de lealtad y de poder que espera quien los designa. En segundo lugar, hay una ausencia derivada de lo anterior, pero que atraviesa por toda la administración pública, de mandatos claros para evaluar lo que se hace. Es muy frecuente que en nuestros espacios institucionales públicos lo que nos encontramos son oficinas públicas y grupos políticos más o menos articulados que utilizan el presupuesto pues para ver qué se les va ocurriendo, la verdad, sobre la marcha. Y con mucha frecuencia, aún en contra de lo que se les ordena en las leyes orgánicas, en la Constitución, en los reglamentos que regulan sus actividades. No siempre, pero con mucha más frecuencia de lo que uno quisiera. No tenemos mandatos claros. Espero estar siendo claro en esto. Un mandato es lo que recibe alguien que debe entregar un resultado inequívocamente establecido. Te pido que resuelvas el problema de la pavimentación en esta colonia. Aquí está el dinero para que lo hagas y este es tu mandato. Y tienes un plazo para hacerlo y un monto para resolverlo. Eso es un mandato claro. En México, infortunadamente, los presupuestos se van desarrollando sobre la marcha y por lo tanto no hay mandatos claros. En la medida en que no hay mandatos claros, pues se abre un enorme espacio de discrecionalidad y cada quien va haciendo más o menos lo que se le ocurre, aunque lo haga de buena fe. Aún queriendo hacerlo bien, si los mandatos no son precisos, cuesta mucho trabajo realizar una evaluación clara. En tercer lugar, y derivado de lo anterior, tenemos un proceso de asignación presupuestaria francamente caprichoso. Los presupuestos prácticamente van allá donde los grandes líderes políticos deciden. No sé si necesito explicar demasiado esto en el ambiente político en el que estamos viviendo. Aeropuertos, refinerías, trenes. Pero lo mismo pasa en los ámbitos estatales. Esta calle sí, esta avenida sí, aquella no. No hay una rutina que nos permita con nitidez saber por qué se asignan los presupuestos a ciertos lugares en lugar de otros, porque tampoco hay una deliberación pública que nos asegure que habrá por lo menos una explicación racional sobre la forma en que se asignan esos presupuestos. Cuarto, tampoco hay, por lo tanto, procedimientos y criterios suficientemente claros para rendir cuentas sobre los resultados. Hay muchos informes. Hay mecanismos de control, yo reconozco esto, cada vez más sofisticados y cada vez mejor implementados, eso sí. Pero mecanismos para rendir cuentas, es decir, entregaste o no lo que te pedí, cumpliste o no con el mandato que te di. Eso es un proceso de rendición de cuentas. Una persona con una dotación de autoridad que es revisada por otra persona también dotada de autoridad para analizar, evaluar, revisar, fiscalizar y eventualmente sancionar a quien tiene un mandato previo. Tenemos en quinto lugar lo que ya conocemos muy bien, la opacidad de la información. Miren, en 2018 se promulgó la Ley General de Archivos, que formaba parte del paquete constitucional del sistema de transparencia desde el 2014. Se aprobó el sistema de transparencia con 3 leyes generales. La Constitución ordena eso. La Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos se fue pateando
hacia el final del sexenio del presidente Peña Nieto, de tal manera que se aprobó en el 2018. La última ley aprobada de ese sexenio. En este sexenio no ha contado con recursos, no ha contado con medios para poderse cumplir. Es una ley francamente desdeñada. Hay un diagnóstico atroz sobre el sistema de archivos en México. Y permíteme hacer un apunte. Sé que estoy con gente inteligente, interesada en este tema, y sé que lo saben, pero permíteme hacer un apunte. Los archivos no son papeles viejos. Los archivos son la memoria documental de todos los asuntos que se tramitan en el sector público. Un expediente es la historia de un asunto, desde que comienza hasta que termina. Todos los archivos son historias, pequeñas microhistorias de los asuntos públicos. La ausencia de expedientes, la ausencia de archivos, es la desmemoria de los asuntos públicos en este país. En términos muy simples, no puede haber acceso a la información, derecho de acceso a la información, donde no hay información, donde no está registrada de manera correcta esa información. Y hoy, apenas hoy, por si alguien duda sobre mis titubeos en los tiempos verbales que estoy utilizando, apenas el día de hoy el senador Armenta, presidente del Senado, deslizó, después la retiró, pero deslizó la idea según la cual era conveniente desaparecer al INAI de plano. Ya ha venido prosperando la idea según la cual es conveniente desaparecer al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Y no hay archivos. Tiene 17 artículos transitorios la Ley General de Archivos. Desde el 2018 no se ha cumplido ni uno de los artículos transitorios de la Ley General de Archivos. Me parece suficiente esta explicación sobre la opacidad en México. 6. Tenemos un problema más o menos serio con la discrecionalidad también de los procesos de fiscalización. Yo no niego, al contrario, reconozco y lo hago con gusto públicamente que la Auditoría Superior de la Federación ha venido perfeccionando sus mecanismos de fiscalización y lo ha hecho cada vez mejor. Lo que no está claro es por qué fiscaliza una cosa y no otra. ¿Por qué prefiere fiscalizar, por ejemplo, a los gobiernos de los estados y especialmente a los gobiernos de los estados que no son del partido mayoritario que a las entidades del gobierno federal? ¿O por qué no fiscaliza en absoluto la oficina del señor presidente de la República? Hay ciertos criterios, se dice, para hacer estos procesos de fiscalización y más o menos se cumplen, es cierto. Pero la verdad es que los procesos mismos de fiscalización siguen siendo todavía oscuros, siguen siendo para iniciados. Incluso para los iniciados, y permítanme ponerme en esa lista, cuesta mucho trabajo entrar, no me dejarán mentir ustedes, a los informes que emite la Auditoría Superior de la Federación. Y en general no son escuchados y no producen corrección sobre los programas que fiscaliza y evalúa. Es decir, el problema de fontanería democrática, del que hablé antes, sigue vigente. Esas tuberías de la fiscalización no están conectadas con las tuberías de la asignación presupuestaria y tampoco están conectadas con las tuberías de la mejor gestión pública posible. Se hacen informes, sirven para los medios, los debatimos en la prensa, en la radio, en la televisión, en las redes, pero no acaban de producir efectos reales sobre la forma en que se usan los recursos públicos. 7, hay un franco uso político de los procesos de sanción en el país. Haremos próximamente un informe en el Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción precisamente sobre este problema de los procedimientos de sanción tanto administrativos como penales.
pero es muy difícil la trazabilidad de esos expedientes. No siempre se sabe con nitidez por qué algunas personas son sancionadas de manera grave y otras no, por qué incluso se inician procedimientos contra alguien y contra otros no. No es claro que todo ese procedimiento que involucra contralorías, fiscalizaciones, es decir, auditores de los distintos órganos de fiscalización, tanto el de la Federación como el de los estados, que involucra al Tribunal de Justicia Administrativa y eventualmente a la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y por lo tanto a los jueces que dictan sentencia. Todo ese paquete está desconectado entre sí. De tal manera que los expedientes con mucha frecuencia acaban no solo perdidos, sino mal integrados. Se sabe que alguien ha cometido una falta evidente y sin embargo no se integra bien el expediente y entonces, como no está bien integrado, esa persona queda impune. Pero cuidado que esa persona sea muy vocal o que sea un adversario político o que sea especialmente notable, porque entonces le arman expedientes y le hacen la vida imposible en el mejor de los casos, cuando no lo encarcelan. En el viejo régimen, ahora sí, acá estamos, ¿verdad? ¿Se sigue oyendo? No se oye, ya se oye. En el viejo régimen iba a decir, tenía razón el micrófono, porque lo que quiero decir no debo decirlo, lo haré de todos modos. En el viejo régimen había las 3 Es, ¿se acuerdan? Exilio, encierro o entierro. Bueno, no ha variado gran cosa, por lo menos lo del encierro. Se utilizan los medios de apremio, se utilizan los medios de sanción con usos políticos, con fines políticos. No me extiendo mucho, basta abrir el periódico de cada día. Por otro lado, como ya expliqué, punto 8, hay una profunda fragmentación entre los procedimientos que articulan estas sanciones, de tal manera que, por ejemplo, vuelvo a los datos del informe publicado por CUSEA, de más de 32,000 expedientes que se incoaron en el 2020, se judicializaron, es decir, se presentaron ante un juez, 9 en 2020. Y de esos 9 no prosperó ni uno. Cuando tú tienes una fragmentación de esta naturaleza, una desconexión de este tamaño, lo que tienes hoy ha mejorado con el paso del tiempo, pero sigue siendo un desastre, no están conectados. 9, hay, a la luz de toda esta evidencia que voy poniendo sobre la mesa, una obviedad. Creo que para ustedes será obvio. Se necesita más inteligencia institucional basada en la evidencia. Si ya sabemos cómo están los problemas, si ya sabemos de dónde vienen las causas de la captura, si ya sabemos que no podemos seguir tolerando que se nombre a quien se le pegue la gana, a los poderosos en los puestos más delicados, que usen el presupuesto con discrecionalidad, que asignen programas conforme su programa electoral les va exigiendo, etcétera, o que otorguen licitaciones a modo, voy a ello más adelante. Hombre, necesitamos inteligencia institucional. Está muy documentado, está muy diagnosticado el problema, está muy estudiado y sin embargo seguimos esperando que se haga algo. El 10º punto de esta cadena de captura, el decálogo maldito, es la falta de participación ciudadana en estos temas. Les confieso a ustedes que no deja de llamar mi atención el hecho de que en casi todas las encuestas de opinión pública la corrupción aparece como el problema número 1, o el 1 o el 2, siempre. La gente sabe que es un problema gravísimo y sin embargo se involucran muy poco para combatir este problema.
por muchas razones, por miedo, por cautela o por una especie de complicidad silenciosa, la verdad. Entonces hay muy escasa participación ciudadana. Los comités de participación ciudadana que se crearon a consecuencia del Sistema Nacional Anticorrupción han hecho una labor verdaderamente extraordinaria, la verdad, en todo el país. Han intentado convocar, llamar, hacer todo lo que pueden, pero han sido sistemáticamente desdeñados desde los dos planos. De un lado por el poder y por el otro lado por la gente. Esa es la verdad. Su capacidad de convocatoria ha sido sumamente limitada, solamente atravesada por organizaciones ya constituidos, por conciencias ya constituidos, con momentos especiales, estelares, que logran hacer grandes cosas, buenas prácticas, pero que no logran garantizar la continuidad de la participación colectiva en el combate a la corrupción. Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción nació pues en 2015 con todas estas reflexiones, se desarrolló en leyes secundarias ya en el 2016 y entonces les recuerdo la función pública, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía especializada en delitos de corrupción, el Consejo de la Judicatura y el Comité de Participación Ciudadana recién creado, tuvieron la obligación de ponerse de acuerdo para diseñar una política nacional anticorrupción. He escuchado ya muchas veces, y me duele, lo confieso, cada vez que lo escucho, decir que el sistema no ha funcionado porque estuvo mal diseñado. Categóricamente me opongo a esa afirmación. El Sistema Nacional de Corrupción, primero, fue procrastinado por el gobierno del presidente Peña Nieto y hoy es desdeñado abiertamente por el gobierno del presidente López Obrador. No ha logrado dar sus resultados completos, avanzado, ha logrado dar varios pasos hacia adelante a pesar del desdén de los gobiernos en los que tiene que funcionar. No confundamos el diseño con la implementación. La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido deliberadamente interrumpida por los gobiernos mexicanos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y mucho me temo que de una manera muy generalizada. En el caso del presidente López Obrador, no solamente este desdén se ha reflejado, ya lo decía yo, incluso en la idea de desaparecer todos los órganos y de quitarles todo el dinero para que ya no haya fiscalización, para que ya no haya fiscalía especializada en materia de delitos de corrupción, para que ya no haya transparencia, suma y sigue. No, hay algo más, hay una construcción y una narrativa según la cual el presidente asegura que la corrupción obedece a una conducta moral y él afirma que si se establece una economía moral, hay un libro con ese título de su autoría, si hay una nueva economía moral basada en buenas personas, entonces la corrupción se minará, por lo menos se menguará. Y a esa idea del señor presidente de la República se añade la idea de la austeridad. Para combatir la corrupción, nos dice, es conveniente quitar el presupuesto de los entes públicos. Le quitas el presupuesto y se acabó la corrupción. Esa es la filosofía del régimen actual, del gobierno actual. Lo han puesto en documentos, no estoy siendo infiel a sus propias palabras. Ellos mismos lo han dicho en documentos públicos, en informes y desde luego lo hemos escuchado todas y todos en las mañaneras. Bueno, algo se ha ganado a pesar de todo. A pesar del desdén, a pesar de la procrastinación, a pesar de las simulaciones, algo se ha ganado. Enlisto algunas cosas que me parecen valiosas. El primer tema es que ya es indiscutible que el tema de la corrupción, que el combate a la corrupción es fundamental. No hay nadie que en este momento lo niegue. Yo percibo un clima favorable, ojalá no me equivoque,
para que estas ideas de combatir la corrupción no se hundan en la próxima campaña electoral, sino que por el contrario, lo que veo es que en la competencia del 2024 habrá una contienda, entre otras cosas, para combatir la corrupción, que seguramente se van a acusar unos contra otros durante las campañas. Ahí probablemente se abra, ojalá, un nuevo espacio de oportunidad. En segundo lugar, ha habido una defensa real, honesta, sincera al trabajo del INAI. El INAI ha cumplido con su cometido, esa es la verdad. Hoy tenemos mucha más información que antes, tenemos una vía para exigirla. El Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de que se ha demorado mucho, esta es otra buena noticia, ha venido construyendo un ambiente de personas que cada vez más han venido colaborando en el combate a la corrupción. Y además logró, muy lentamente, pero logró ya emitir una política nacional anticorrupción. Imagínense, hasta el 2022, las discusiones se iniciaron en el 2015. Y hasta el 2022 no hubo una política nacional anticorrupción. Y hoy ya por lo menos tenemos una ruta de implementación razonablemente clara para la implementación de esa política nacional anticorrupción. Por otro lado, hay varios estados que merecen ser mencionados. En nuestro informe de este año del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas lo dedicamos a revisar cómo han evolucionado los sistemas estatales de combate a la corrupción y encontramos, entre otras muchas cosas, lo presentaremos con la venia del rector Gustavo Padilla en otro momento, entre otras muchas cosas, anticipo, que estados como Aguascalientes, Campeche, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Jalisco han hecho avances razonables, válidos, interesantes en ir cerrando las brechas, por lo menos en temas clave como las licitaciones o como el control en el ejercicio de los presupuestos para obras públicas o en la vigilancia de las grandes inversiones públicas. Algo se ha ganado. Y en particular, en materia de participación ciudadana, encontramos que Hidalgo, Quintana Roo y Jalisco, con el Comité de Participación Social de Jalisco, han hecho aportaciones realmente muy provechosas, muy importantes para ir creando una nueva cultura de combate a la corrupción. Y hoy tenemos mejores instrumentos también de control interno prácticamente en toda la República, gracias, entre otras cosas, al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y sí, tenemos normas nuevas, tenemos todo este aparato normativo del que he venido hablando. No es lo mismo, ojalá me entiendan ustedes, entregar contratos a los amigos, a los cuates, a los cercanos, a los que están financiando al partido político de quien entregue esos contratos libremente, que hacerlo abiertamente contra la ley. Ustedes dirán, pero lo siguen haciendo. 80% de la contratación pública en México sigue siendo por adjudicación directa, no por licitación pública. Sí, pero eso es ilegal. No es lo mismo hacerlo con el amparo de la ley que hacerlo contra la ley. No es lo mismo nombrar personas como se les pegue la gana que hacerlo contra la ley. Hoy es contra la ley. No es lo mismo ocultar la información con el aval de la Constitución y de las normas que hacerlo contra la ley. No es lo mismo modificar presupuestos, hacer transferencias cuando se hace con el aval de las normas que hacerlo contra la ley. Todas estas prácticas hoy son ilegales. Es mi opinión que debería despertar conciencias y deberíamos ir a vigilar todos estos procedimientos para que no se sigan reproduciendo. Pero al menos hoy sabemos inequívocamente que son conductas contrarias a la ley. Por último, como ya anticipaba antes, hay también la buena noticia de los avances en materia informática, en materia de redes.
Yo siempre pregunto, ¿por qué no podemos saber cómo se usa el dinero público en tiempo real, incluso de manera instantánea? Cuando cualquier persona que tenga una tarjeta de crédito sabemos que si yo hago un gasto en donde sea con una tarjeta de crédito, me llega un mensaje a mi celular inmediatamente. ¿Dónde tienen el dinero los gobiernos? ¿Por qué cuando gastan ellos no llegan los mensajes en tiempo real? Están todos en el mismo sistema financiero, con los mismos métodos y bajo los mismos procedimientos. Tenemos más medios para combatir la corrupción, me parece, hoy que antes. Termino ya, o voy terminando ya, para decir una idea más. A pesar de todo esto, seguimos viendo en México, y esto es una pena, seguimos viendo el combate a la corrupción como si fuera un asunto de castigos. Seguimos confundiéndola con la impunidad. Hay que acabar con la impunidad, de eso no hay duda. Pero suponer que eso es suficiente para combatir la corrupción es un error. Son dos hermanas, impunidad y corrupción, viven en la misma casa, se ayudan, pero no son las mismas personas. Es necesario dejar de creer que se combate la corrupción metiendo gente a la cárcel y ya. A mis alumnos siempre les pregunto ¿cuántos reos, cuántos presos se necesitan tras las rejas para poder declarar con bandera blanca que se acabó la corrupción? 6,215, 514, ¿cuál es la cifra mágica para que eso suceda? No, es necesario castigar a quienes cometen actos de corrupción ex post, pero tenemos que trabajar en el ex ante. Seguimos, por otra parte, admitámoslo por favor, convalidando en buena medida el sistema de botín. Esta idea según la cual quien gana las elecciones tiene el derecho de nombrar a quien le pegue la gana, en todos los puestos. ¿Por qué? Porque hay alianzas, porque hay beneficios, a veces confesables y a veces no tanto. Tenemos que quebrar esa idea del sistema de botín y dejar de considerarla como algo normal, incluso como algo que no afecta al sistema democrático. Y seguimos pensando, por último, y con mucha tristeza lo digo, que la lucha de los partidos políticos entre sí es una lucha que valida, que promueve incluso para bien el uso de los programas públicos para favorecer banderías políticas. Esto ya es abierto entre todos los partidos. Quien gana un gobierno usa sus programas para construir clientelas políticas. Todos. Y lo estamos viendo con una cierta naturalidad, como si de eso se tratara. No, la democracia, voy a otro lugar común que ustedes conocen, es un cuerpo con dos piernas. En una pierna se dirime el movimiento de la distribución del poder político, las elecciones, y en la otra se controla el ejercicio del poder político, la rendición de cuentas. Si se abandona una de esas piernas, este cuerpo tropieza, no avanza correctamente. Reconozcamos que hemos creído que la democracia son votos y ya, que la democracia es quien gana y quien pierde, y pensamos obsesivamente en la siguiente elección. No, tenemos que corregir ese error, porque la democracia es control de la autoridad, control del ejercicio de la autoridad, para que quien reciba un mandato lo cumpla, y para que si no lo cumple, efectivamente pueda ser sancionado con los votos del siguiente ciclo electoral. Si perdemos esta armonía entre estas dos extremidades que permiten caminar al cuerpo de la democracia, vamos a seguir, me temo, doliéndonos de la corrupción sexenio tras sexenio. Tengo para mí que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que estas herramientas que hemos construido a lo largo de los años para combatir la corrupción, para abrir la información, para exigir rendición de cuentas, para quebrar la discrecionalidad en el uso del presupuesto y para abrir nuevos espacios de vigilancia y de participación social
en todos los ámbitos públicos desaparezca, se elimine o simplemente quede trunca. No debemos permitir que eso suceda. Sería tanto o más grave como la destrucción del sistema electoral mismo. Y termino diciendo, ambos, es una pena, ambos hoy están amenazados. Qué bueno que tuve la oportunidad de estar en esta conversación con ustedes y espero haberla aprovechado para persuadirlos de que nos respaldemos unos a otros en esta batalla en contra de la corrupción que tanto daño nos hace colectiva e individualmente. Les aprecio mucho que hayan estado aquí y me hayan escuchado. Gracias, rector. Muchas gracias, doctor, por esta importantísima lección. Gracias, maestra Carla, y gracias a todos ustedes por su asistencia.